Queridos hermanos en Cristo, hoy quiero darles la bienvenida a nuestra Escuela Bíblica con Liderazgo 2023. Estamos iniciando un nuevo ciclo de estudio que este año tiene como tema principal el Dios que adoramos. Es un tema muy importante porque vamos a conocer quién es el Dios en quien hemos creído y cuáles son los atributos especiales que tiene Dios. Así que recordando lo que nos enseña el sacerdote Esdra, debemos preparar nuestro corazón para inquirir en la ley de Jehová, para ponerla en práctica y enseñarla también a otros. Así que, hermanos, queremos que ustedes en esta escuela reciban las enseñanzas y las instrucciones para conocer específicamente quién es Dios. Dios tiene muchos atributos. Sabemos que son alrededor de 18 atributos y sobre este tema vamos a estar tratando cada martes. Las clases se van a iniciar hoy y tenemos un horario de 7:30 a 8:30 todos los martes. Así que, hermanos, le damos la bienvenida en nombre del grupo de maestros que este año será el pastor Víctor Hugo, el pastor Leonidas, la pastora Cristina, el hermano Alfredo Cárdenas y mi persona. Así que queremos que todos sientan un anhelo muy grande de aprender cada día más lo que las escrituras nos enseñan acerca de Dios. Conocer a Dios, mis hermanos, es importante para nuestro crecimiento espiritual. Sabemos que Dios a través de sus atributos hace grandes milagros y hace grandes maravillas. A los que todavía no se han inscrito, les invito para que a través del WhatsApp o a través del registro personal en la iglesia se puedan vincular. Tenemos un número importante este año, más de 40 personas se han inscrito. Así que esperamos de ustedes que perseveren, que se mantengan cada martes muy atentos a la lección. Este año la escuela va a ser mucho más formal y vamos a tener calificaciones, vamos a tener evaluaciones. Así que la invitación es que todos con el mejor ánimo estemos cada martes aquí en sintonía con la iglesia para aprender las enseñanzas del Señor. Le damos gracias a Dios por cada estudiante que ya se matriculó. Los que aún no han tomado la decisión, los invitamos especialmente para que retomen esto. Que el Señor les bendiga y le damos gracias al Señor por esta escuela bíblica que cada día nos hace crecer más espiritualmente. Muy buenas noches, queridos estudiantes. Qué alegría volvernos a encontrar. A los antiguos estudiantes de la Escuela Bíblica con Liderazgo, ya graduados, y a los nuevos que por primera vez están en nuestro curso, bienvenidos. Hoy retomamos formalmente la Escuela Bíblica, donde usted se inscribe para continuar con estos estudios y luego recibir el título de Teología Básica para el desarrollo del liderazgo eclesial. Oramos para que Dios nos ayude a perseverar en el tiempo, que nos ayude en la disciplina, que nos ayude en poner en práctica todo lo que aprendemos. Por eso les saludo con este versículo de inicio, que es el lema de nuestra escuela, que se encuentra en Esdras capítulo 10, capítulo 7, versículo 10. Esdras capítulo 7, versículo 10, que dice: porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová. Ese es nuestro lema. Cada uno de nosotros vamos a preparar nuestro corazón con la ayuda del Espíritu Santo para estudiar las Sagradas Escrituras y continúa diciendo el versículo, y para cumplirla. Porque con la ayuda de Dios, con la ayuda de su Espíritu Santo, vamos a poner en práctica todo aquello que el Señor nos enseña y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Sí, para luego compartir con otros las escrituras, lo que el Señor nos ha enseñado.
El versículo entonces dice así: porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Queridos estudiantes, hoy vamos a comenzar una unidad muy importante. ¿Se ha preguntado usted por qué a veces tanta irreverencia de parte de nosotros en los cultos? ¿Por qué no buscamos más de Dios? ¿Por qué aceptamos chistes y conversaciones acerca de Dios? Yo les voy a explicar, y nuestros maestros de Escuela Bíblica con Liderazgo, la razón de esta irreverencia. El gran tema de esta unidad será el Dios que adoramos. Será un semestre maravilloso, un semestre donde cada lección nos va a mostrar algo de lo que Dios mismo nos ha revelado de Él, que nos llevará a temerle más, a amarle más y a servirle más. Será algo extraordinariamente de bendición para cada uno de nosotros. Vamos a escuchar precisamente una alabanza. Vamos a oír este himno, el Dios que adoramos.
Bueno, mis hermanos queridos, saludo a todos los alumnos que ya se están reportando en el chat, a todos los que están reportando asistencia a nuestra primera lección del año 2023 de nuestra escuela bíblica con liderazgo. A los que no se han inscrito, pero que están participando de esta lección, bienvenidos. Oramos para que usted también pueda continuar en el tiempo siguiendo estas lecciones. Hoy vamos a hablar algunas generalidades del Dios que adoramos como abreboca de esta unidad. No sin antes pedirle que por favor tenga su Biblia a su mano, que tenga una libreta de anotaciones, un bolígrafo para que haga sus observaciones con respecto a la enseñanza. Ahora que ya tiene su Biblia, que ya tiene su libreta, que ya tiene su esfero, su bolígrafo, vamos a orar juntos para que Dios nos ayude a pasar este tiempo en reverencia, juiciosos, concentrándonos, poniendo atención a lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Cierre la puerta si hay mucha interrupción allí, bájale el volumen al televisor, si de pronto está muy alto y lo desconcentra. O ponga modo silencio allí el celular, si eso también en algún momento va a perturbar este tiempo maravilloso de enseñanza. ¿Cierto que eso es bueno hacerlo? Claro, porque estamos en un tiempo especial. Estamos estudiando la palabra de Dios. Haga de cuenta que usted está en la iglesia, que este tiempo es presencial y que usted está ya aislado de toda perturbación o algo que lo pueda distraer. Ahora vamos a orar. Vamos a inclinar nuestra cabeza o levantar nuestras manos y vamos a pedirle al Señor que nos ayude hoy y cada día. Padre y Dios del cielo, te doy muchas gracias por esta oportunidad nueva que tú nos brindas de acercarnos a tu libro santo para estudiar, Dios mío, todas aquellas cosas que nos has revelado para nuestro bien. Dios mío, ayúdanos a perseverar en el estudio de las Sagradas Escrituras, hacerlo con un corazón sincero, con un corazón, Señor, dispuesto a aprender, así como Esdras, dispuesto, Señor, a oír tu voz, a recibir tu mensaje y para poner en práctica, Señor, que ese sea nuestra meta, Dios mío, que ese sea nuestro anhelo, poner en práctica todo aquello que tú nos enseñas. No solamente oidores, porque así nos hemos vuelto, Dios mío. Te pedimos que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra. No queremos justificarnos. Dios mío, necesitamos de ti, por favor. Y que esas palabras, Señor, que tú traigas a nuestro corazón, que nos alimentan, que nos edifican, que nos consuelan, que nos levantan, luego podamos nosotros transmitirla a aquellos que la necesitan, esas personas que están en nuestro entorno. Dios mío, te pido que me concedas a mí como maestro el hablar tu palabra con sencillez, con claridad, con hilación de ideas, Señor, que yo pueda transmitir tu palabra, Señor, y que esa palabra la puedan entender mis hermanos, con la ayuda y la iluminación del Espíritu Santo. También oramos por todos nuestros maestros que van a estar enseñando, Señor, en esta escuela bíblica con liderazgo, por nuestra directora, por Estela Montero, por el pastor Leonidas, por la pastora Cristina, por el maestro Alfredo Cárdenas. Pedimos tu unción, Señor. Pedimos tu ayuda. Pedimos, Señor, Dios mío, que nos santifiques y podamos ser vasos de honra que tú uses para tu gloria. Dios mío, estamos agradecidos y contentos por esta oportunidad que nos regalas de estar reunidos con nuestros hermanos virtualmente, adelantando, Señor, este estudio en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Muy bien, mis hermanos queridos. Entonces, ¿ya tiene su Biblia? ¿Ah? Si puede tener la Biblia física, sería mejor. Pero si no, ahí la que tiene o que bajó en el computador o en la tablet o en su celular. Pero eso sí, asegúrese de no distraerse, hermanos. Porque necesitamos concentrarnos. Vamos a hablar entonces de generalidades de lo que dice la Biblia con respecto al Dios que adoramos. La palabra Dios en hebreo se traduce de expresiones como Elohim, Elohim, El, ese sufijo que muchas veces encontramos en algunos nombres bíblicos como Misael, Daniel, Ezequiel. El significa Dios. Otra palabra hebrea es Elión, Shaddai, Yahvé o Jehová, según como algunos pronuncian el tetragramatón YHWH. Entonces a algunos les suena como Yahvé, otros les suena como Jehová, pero se está refiriendo a Dios. Y también es traducido del término griego en el Nuevo Testamento, Teus. Entonces, Dios es la traducción de esos términos que aparecen tanto en el Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. La Biblia, queridos hermanos, no contiene una definición formal de la palabra Dios. Miremos entonces algo sobre la existencia de Dios. La Biblia nunca intenta probar la existencia de Dios ni especular sobre su naturaleza. Hay quienes nos retan para creer que demostremos la existencia de Dios. Pero cuando leemos la Biblia, hemos de saber que el propósito de ella, al ser revelada, no es probar la existencia de Dios. Se da por sentado que Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y Rey eterno. Jeremías capítulo 10, versículo 10 dice: Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Ante su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. La Biblia, mis queridos estudiantes, declara de manera directa y sin preámbulos: hay un solo Dios. En primera a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, Pablo dice: pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y el texto bíblico, la Biblia, comienza diciendo: en el principio creó Dios. Génesis 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. De manera que en ningún momento se da lugar siquiera al pensamiento de su no existencia. Se da por hecho de que Dios existe y punto. Para la Biblia, el negar la existencia de Dios es un absurdo, una necedad. El salmista escribió: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo capítulo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón. No lo dice la Biblia. No lo está diciendo la Biblia. Lo dice el necio. La Biblia registra lo que dice el necio. ¿Qué dice el necio? No hay Dios.
no es simplemente una expresión teórica del necio, sino más bien habla del que lo manifiesta con sus hechos al vivir sin tomar en cuenta a Dios. Mira, hermanos, dijimos al principio que ¿por qué tanta irreverencia? ¿Por qué tantos chistes blasfemos? ¿Por qué no tomamos las cosas en serio? Muchas veces es por causa de nuestro corazón y por la necedad nuestra. Y esa necedad se refleja en la manera como nosotros vivimos al no tener en cuenta a Dios. Por ejemplo, si a mí me están echando, como decimos nosotros aquí en Colombia, un chiste acerca de Dios, y si mi comportamiento es de aprobación, de alguna manera niego al Dios santo, 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 al único Dios verdadero. Y eso me hace necio. Por otra parte, mis hermanos, los milagros y actos poderosos de Dios no se relatan para demostrar su existencia. O sea, cuando uno lee en la Biblia que Dios abrió las aguas del mar Rojo, no es para demostrar que Dios existe, o que Él multiplicó los panes, no es para dejarnos saber que Jesucristo es real, sino más bien se relatan para afirmar la confianza o estimular, hermanos, la alabanza. Porque cuando uno lee esos relatos, levanta la mano y da una exclamación: este es mi Dios todopoderoso. No hay nada imposible para él. El Salmo capítulo 8, el capítulo Salmo 19, versículos 1 al 7 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale, como esposo que sale de su alcoba, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Cuando leemos versículos como estos y muchos más, donde habla de la grandeza y del poder de Dios, no es para que nosotros creamos que Dios existe, sino para despertar y estimularnos a nosotros, ¿a qué? A la alabanza. Para que cuando nosotros oremos, nos dirijamos al Dios todopoderoso, al creador de los cielos y de la tierra y del mar, al Dios bueno y misericordioso. Voy a leerles también en Isaías capítulo 40, versículo 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis, dice el Señor? Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. Entonces, estemos pensando y el Señor nos está retando aquí. Está diciendo: ¿ustedes a quién me están semejante? No está diciendo esto para comprobar su existencia, sino lo que nos está diciendo Isaías es: ustedes cuando me adoran,
¿a qué me hacen o a qué me haréis semejante o con quién me compararéis? Porque, por ejemplo, estamos en un culto y chiflamos y gritamos y nos reímos. Ahí puede decirse el Señor, ¿ustedes a quién me comparan cuando me alaban? ¿Están en un concierto de Shakira o están adorando al único verdadero Dios Todopoderoso? Porque no es lo mismo estar en un concierto de Shakira que estar alabando a Dios y chiflando y riéndonos carnalmente. ¿A qué me comparan? Y dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres y ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Cuando Dios nos revela lo de Él, no es para que creamos en Él, porque se da por hecho de que Dios existe, mas necesitamos conocerlo, para reverenciarlo, para amarlo todavía más, para temerle todavía más y para servirle con todo nuestro corazón. Dios no habla de sí de la misma manera en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Cuando se dirige a nosotros o cuando se revele a nosotros en el Antiguo Testamento, lo hace por medio de los profetas. Y cuando nos habla de Dios en el Nuevo Testamento, nos habla a través de su Hijo. Su Hijo es la máxima revelación de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es en Jesucristo, no en ningún otro. Es en Jesucristo en quien podemos realmente conocer de la manera que Dios quiere que hoy en día nosotros los seres humanos conozcamos a Dios, a su Hijo único que está en el seno del Padre, como dice en Juan 1:10, en Juan 1:18. No, Juan 1:18, ya le busco aquí. Juan 1:18. ¿Tiene ahí su Biblia? Entonces busque el Evangelio según San Juan, versículo 18. Dice así las Escrituras. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Entonces, es una relación ahora personal ¿con quién? Con Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en la medida que tenemos esa comunión con el Hijo, conoceremos al Padre. Por otro lado, mis hermanos queridos, en esta clase de generalidades acerca del Dios que conocemos o adoramos, es habitual hacer una distinción cuando uno estudia teología entre revelación natural, o sea, se refiere a todo lo que Dios ha creado, y la revelación especial, que se refiere a la Biblia. Miremos algo acerca de la revelación natural. Empecemos diciendo que Dios es un ser invisible. Dios es un ser ¿qué? Invisible. Es decir, su eterno poder y deidad se conocen por medio de la creación. Mira, es que la creación misma
es una evidencia de la existencia del Creador, una evidencia de la existencia de Dios, pudiéndose entender muchas cosas en cuanto a Dios por medio de ellas. ¿Verdad? Mira, cuando Pablo le escribe, por ejemplo, a los romanos en esta epístola, busque en el capítulo 1, querido estudiante, queridos hermanos y personas que están viendo este video, en Romanos 1, 19, 22 leemos, porque lo que de Dios se conoció le es manifiesto. ¿Qué se conoció de Dios? Lo invisible de Él, porque Dios es espíritu, no lo vemos. Su eterno poder, increíble, ¿no? Algo se va a conocer de Dios. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, en su necio corazón fue entenebrecido. Oiga, mis hermanos, queridos estudiantes, piensen en esto. Es una reflexión seria. Si Dios responsabiliza, pónganme en atención, si Dios responsabiliza a la humanidad entera por el simplemente hecho de que por medio de la observación no lo glorificaron, ¿sí? No le dieron gracias y en lugar de eso se envanecieron. ¿Cuánto más a los que, además de la revelación, tenemos conocimiento de Dios por medio de las Escrituras? Y a pesar de ir a un culto, de leer la Biblia, no lo glorificamos. Nosotros estamos en un nivel, pues hermanos, de revelación mucho más alto que alguien que murió, digamos, hace 500 años y que nadie le habló de Cristo. Esa persona no está excusada, porque el Señor dice, mi eterno, está diciendo el Señor que su eterno poder y su deidad, lo invisible de Él se podían haberlo visto por medio de la creación. ¿Cuánto más a nosotros, hermanos? Cada vez que vamos a un culto, cada vez que le vemos la Biblia, esto no es, asistir a un culto no es como asistir a una reunión social, a pasarla bien. No, Dios nos responsabiliza que cuando nos reunamos en su nombre es para adorarlo, porque Él es el Dios, no solo el que hizo los cielos, la tierra y el mar, sino nuestro Salvador que le hemos conocido por medio de Jesucristo. Y es que, si somos sinceros, tenemos poca comunión con Dios, muy poca comunión con Dios. Nos hemos vuelto cabezones. Solo información intelectual y nada más. La palabra no está bajando a nuestro corazón. No está bajando a nuestro corazón. No hay temor de Dios en nuestras vidas. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Está en la revelación natural. Todo el Salmo 19 es un salmo maravilloso. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Ya lo leímos anteriormente. Vuélvalo a leer en casa, ahora más tarde. Ahí está leyendo. Digamos que leemos la palabra de Dios escrita en la revelación de las cosas creadas, conociendo a Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios se da a conocer en la historia, además, no solamente en la creación, sino en la historia como el Dios vivo, que nuestro Dios no está muerto, nuestro Dios no es indiferente, nuestro Dios no es una energía, nuestro Dios es un Dios viviente. Y cada vez que Dios suscitaba profetas en el Antiguo Testamento, su mensaje es, así dice, el Dios
viviente. Maravilloso. Por ejemplo, en Josué, capítulo 3, versículo 10 leemos, y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente, el Dios viviente está en medio de vosotros. Y en Oseas, capítulo 1, versículo 10, con todo el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, se les dirá, sois hijos del Dios viviente. Nuestro Dios está vivo y somos hijos de un Dios que nos conoce y nos ve cuando estamos donde estemos. También, a ver, en el Nuevo Testamento se refiere a este Dios viviente. En 1 Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo, dice, en 1 Timoteo 3:15, búsquelo, dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Cuando vas a la iglesia o cuando nos reunimos como iglesia, es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Otro texto, en Hebreos 9:14, dice la escritura, Hebreos 9:14, los tienen ahí, ¿verdad? Pregunta el autor de esta carta, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, al Dios vivo. En todas partes del mundo, aun cuando se haya caído en idolatría, porque pues hay culturas muy idólatras. No solamente vamos a pensar en la India o en China, aquí mismo, en nuestra cultura, en nuestro medio, personas muy idólatras. Pero en cada ser humano, hermano, se encuentra la noción de la existencia de un ser superior. Eso está escrito en nuestros corazones. Mira, la gente se plantea que no puede haber, es como una ley, que no puede haber efecto sin causa. Y el orden que se observa en todo lo creado señala, cuando usted mira el sol, la luna, las estrellas, cuando este telescopio superpoderoso, ¿cómo es que se llama? Aquí los pastores tienen el James Webb, bueno, con fotografías alucinantes, con fotografías extraordinarias de lo vasto, de lo inmenso de la creación de Dios. Cuando observa todo lo creado, eso nos hace pensar que es obra de una inteligencia. Como cuando usted mira un reloj y usted dice, oiga, pero mi reloj tiene muchas funciones. Esto es obra de la inteligencia humana. El poder llegar a usted por medio de esta plataforma de YouTube es por la inteligencia humana. Y siendo, hermano, tan inconmensurablemente lo que vemos, todo tan grande, tan perfecto, todo funcionando tan bien, pues lo que nos dice nuestra inteligencia es que otra inteligencia la hizo. ¿Sí o no? Porque nosotros sabemos, porque somos inteligentes, que el hombre tiene ese conocimiento instantáneo al existir, porque nosotros existimos y sabemos que vemos cosas y conocemos cosas, que alguien tuvo que hacer eso y que ciertamente no fuimos nosotros, los seres humanos. No fueron los seres humanos que hicieron el sol, la luna, las estrellas, pusieron leyes de gravedad.
No, no fuimos nosotros. Pero todo está ordenado de una manera que muy inteligente. Entonces, el universo que es tan enorme, es el fruto de un trabajo y de una mente, pues, inteligente. Esto nos lleva a la conclusión natural y lógica que existe otro que no fui yo el que creó todo lo que veo. Y eso me hace responsable a mí si no glorifico a Dios, si no le doy gracias y si en lugar de eso me envanezco. Oiga, queridos jóvenes que están en esta clase, Dios hizo los cielos y la tierra. Los cielos es obra de Dios. No es esas teorías de que la materia siempre ha existido o que de la nada surgió todo. La Biblia dice, Dios hizo los cielos y la tierra. Usted no es más inteligente porque dice que lo que vemos surgió de la nada. Está negando a Dios. Está negando a Dios. No se avergüence, hermano, no se avergüence de decir, yo creo que el Dios hizo los cielos, la tierra y el mar. Y yo creo que Dios me hizo a imagen y semejanza. Lo está honrando, lo está glorificando. Ahora miremos por otra parte la revelación especial, que es la Biblia. Esa que usted tiene ahora en su mano o que ha bajado en su ordenador o en el celular o en su tablet o computador. Bueno, el hombre no está condenado a tener solo nociones de la existencia de Dios por la vida del razonamiento ante el testimonio de la creación. No, Dios se ha querido revelar y dejarnos conocer más de Él. Ese es nuestro Padre amoroso, el que nos hizo a su imagen y semejanza. Él quiere que todavía le conozcamos más, hasta donde Él nos lo permita. La Biblia enseña que es posible llegar más allá. O sea, conocer más allá de lo que podemos conocer de Dios al contemplar la naturaleza. Conocer más de Dios. Y de eso trata esta clase, esta unidad, conociendo al Dios que adoramos. ¿Qué dicen las Escrituras acerca de Él? Esto se logra, hermano, no por iniciativa humana, no es porque usted se ponga en posición de loto y empieza, hermanos, entré en éxtasis y pude darme cuenta que Dios es una luz blanca. No, no, eso no es así. Esto no es por iniciativa humana, hermano, no es porque usted soñó, porque usted ayunó, no, es lo que la Biblia dice. O sea, lo que los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron, lo que Dios les dictó acerca de Él mismo. Porque mire, la Biblia dice, porque nadie, allá en Mateo 11:27, porque nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y en Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Dijimos que en el Nuevo Testamento la revelación plena del Padre para la humanidad está en la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Pregunto, ¿tienes tú una relación personal con Jesucristo? ¿Cómo pasa el tiempo? Por eso dice la Biblia, alábese en esto el que se hubiere de alabar. Dice, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. No que se alabe el que sepa mucha Biblia, hermano, porque hay mucho predicador
que habla y se alaba por versículos que recitan uno y otro y otro y otro y se inflan como sapitos. Ah, porque en la medida que conocemos a Dios, somos más humildes, más sencillos. Alábese, dice, si hemos de alabarnos en entenderme, dice el Señor, y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Jeremías capítulo 9, versículo 24. Pero la información más completa que el hombre puede encontrar de Dios, entonces ya lo dijimos, no está en la naturaleza, ni tampoco en la experiencia personal, que tuve un sueño, hermanos, que a las 5 de la mañana el Espíritu Santo me despertó y entonces yo me vi como que una nube me transportó. No, no, eso no es, hermanos. Usted termina creyendo eso, ¿sí o no? Entonces vaya, que es que escuché un testimonio de un pastor que el Espíritu Santo lo despertó a las 5 de la mañana. Lea la Biblia. Gloríese es en conocer al Dios vivo. Y dice, sino la información más completa que podemos tener de Dios es con respecto a lo que dice las Escrituras, la Biblia misma. Estas revelaciones, hermanos, son las normas mediante las cuales se ha de medir todas las demás revelaciones acerca de él. Por ejemplo, voy a decir algo. Que anoche entré en un profundo sueño y el Espíritu me llevó al infierno. Y yo vi pastores encadenados y una gran paila, hermano, ardiendo. Y empiezan a narrar cosas y que estuvieron en el cielo. Y usted se asusta y graba ese testimonio y reúne a sus vecinos y escuchen lo que dice Dios. No, no, porque toda experiencia debe estar, hermano, y debe ser medida de acuerdo a la revelación que ya tenemos en la Biblia. Y lo único que sabemos del infierno es lo que Jesucristo mismo nos contó. Porque casi ni Pablo ni ningún otro profeta nos hablaron del infierno así. Jesucristo sí nos dijo cosas. Y del cielo, Pablo tuvo una experiencia que ni siquiera él se atrevió a contar, y cuando lo hizo en tercera persona. Y dijo, y hay cosas que vi, y ciertamente la vi, pero el Espíritu le dijo, no lo vas a contar. Entonces, mis hermanos, en consecuencia, el hombre debe allegarse a Dios por medio de fe, prestando oído a la palabra y obedeciendo su voluntad y no mediante la especulación. Jeremías capítulo 22, versículo 15 dice, ¿reinarás? Una pregunta, ¿reinarás tú porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre y actuó conforme a... No, perdón, no. Vamos a mejorar. Juan 7:17. Vamos aquí que tengo. Juan 7:17 dice, Juan 7:17 dice la escritura, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. Me estoy diciendo que nos regimos es por la escritura, y si en tu corazón está ya el deseo, la voluntad de agradar a Dios, cuando lees la escritura, el Espíritu mismo te dará testimonio acerca de la verdad de la escritura. Pero cuando ya en nuestro corazón está ese deseo de hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, si yo me quiero divorciar y estoy buscando un pretexto para divorciarme, no para hacer la voluntad de Dios. Busco en la Biblia y encuentro un texto de que, mira, aquí dice que se puede uno divorciar. Mira, aquí dice que tal cosa. Pero si yo me quiero divorciar, pero digo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Revélame por las escrituras
¿Qué piensas tú del divorcio? Y lee las escrituras, el Espíritu Santo te va a llevar y te va a hacer entender acerca del divorcio. ¿Por qué? Porque en tu corazón ya has propuesto conocer la verdad, no lo que quieres oír. Oh, no sé. Tengo tantas cosas que decir en estos términos generales, mis hermanos, pero recuerde que la información más completa que podemos encontrar de Dios no está en la naturaleza. No diga, a mí me basta con salir de paseo y mirar las montañas y me lleno del Espíritu Santo. Y cuando veo las quebradas, me lleno del Espíritu Santo. Y nunca lee la Biblia. No, no, hermanos. O sea, la revelación más completa no está en mirar las montañas. Pues sí, usted mira las montañas y alaba a Dios por su grandeza. Pero no es que Dios nos dejó la Biblia y Dios quiere que conozcamos más de Él. Y de eso se trata este estudio. Vamos a conocer más del Señor. Vamos a tener una experiencia personal con ese Dios revelado, ese Dios que narra en las Escrituras. Estas revelaciones son las normas mediante las cuales se han de medir todas las demás revelaciones acerca de Él. Eh, Hermanos, voy a pasar aquí unas cosas, muchas cosas. Sí, va a tocar hacer un segundo programa, porque hay tantas cosas importantes, ¿cierto? Hay tantas cosas importantes de estas generalidades de Dios para despertar en usted el interés de esta unidad, de conocer a Dios. Yo quiero que el Espíritu Santo a todos nos despierte ese deseo de conocer a Dios más, para que le temamos, para que le sirvamos de corazón, para que lo respetemos, lo reverenciemos de verdad, para que digamos, oiga, yo necesito oírlo, yo necesito saber lo que Él dice en su palabra, porque Él es Dios, 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 el Todopoderoso. Se me ha acabado el tiempo, mis hermanos. Entonces, vamos a dejar para el próximo martes la continuación de estas generalidades acerca de el Dios que adoramos. Y luego entraremos con el primer tema, ya entrando ya en el estudio completo, para hablar acerca de la soberanía de Dios. Si a usted, mi querido estudiante, le parece importante este tema y considera que otros deberían también saber todo esto, yo lo invito para que comparta el enlace. Yo le invito para que hable con alguien y le diga, mira, hay un curso gratuito que están dictando en la iglesia donde yo me congrego y me gustaría que usted lo recibiera. Invite a alguien, comparta con alguien el enlace, conozcamos a Dios. No permitamos, ponga atención, no permitamos que el diablo con sus argumentos nos lleve a irreverenciar a Dios, nos lleve a relacionarnos con Dios como si fuera papá y decirle a papá, hola, hola viejo, decir, Chucho, es que yo y Chucho, pues, somos bacanos. Es el lenguaje del diablo, porque no conocemos a Dios. Entonces, hermanos, y hay muchas cosas que se enseñan en las iglesias con respecto a cómo nos expresamos con Dios. Yo ordeno, ¿qué ordena? Yo le ordeno a Dios, es que ni siquiera sabemos quién es Dios. Y por eso ordenamos y sellamos y profetizamos y decimos, Dios me dijo, Dios me habló y es mi papito y es mi Diosito. No conocemos a Dios. Entonces, lo invito y lo animo para que continuemos juntos esta palabra. Vamos a orar. Padre y Dios del cielo, te damos muchísimas gracias por el día tan lindo de hoy, porque, Señor, han transcurrido las horas y gracias a ti estamos bien. Por eso te alabamos, porque tú eres nuestro Dios, el
todopoderoso y todo suficiente para todo lo que necesitamos. Porque eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Eres el Dios bueno, perdonador y misericordioso. El que nunca cambia y digno de que toda rodilla se doble ante ti y de que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Oro por las peticiones de nuestros hermanos que están pasando por momentos difíciles en este momento. Te ruego que no les vaya a faltar la fe. Sana a los que están enfermitos por tu gran misericordia. Quieras hacerlo tú así, mas hágase tu santa voluntad. Consuela, Dios, a los que lloran y consuélalos como solo tú sabes hacerlo. Visita cada hogar y ponga en orden esa familia, Dios mío. Levanta a los caídos. Restaura vidas, Señor. Salva a los perdidos, envía obreros y añada a tu iglesia a los que han de ser salvos. Señor, en tus manos están nuestros tiempos. Tú eres nuestro Dios y tú eres el que mandas. En el nombre de Jesús, amén y amén. No se olvide que si usted quiere estudiar formalmente este curso, debe de inscribirse y usted nos ve de otro país, de otra ciudad y quiere inscribirse, puede hacerlo por medio de nuestro WhatsApp, y ahí aparecerá también. Un abrazo para todos.